Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a esta segunda cápsula donde estamos planteando el día de hoy nuestro material de la segunda unidad de la materia de política y gestión de personal. Vamos a iniciar hablando de lo que corresponde a las políticas de una empresa. ¿Qué vamos a entender como las políticas de una empresa? Bueno, las políticas de una empresa son el conjunto de normas que este conjunto de normas son internas, es importante mencionar eso, que van a estar diseñadas para regular y delimitar lo que son las reglas de conducta dentro de una organización. Describen las responsabilidades tanto de los empresarios y altos cargos como de los empleados en todos los niveles jerárquicos. Tienen como objetivo proteger los derechos de los trabajadores, así como los intereses comerciales de los empleadores. Dependiendo de las necesidades de cada negocio, las políticas pueden establecer reglas relacionadas con la conducta de los empleados, la asistencia, el código de vestimenta, la privacidad, la responsabilidad de sustentabilidad, seguridad y otras áreas relacionadas con los términos y condiciones del empleo. Bueno, todo esto es importante porque vamos a hablar a continuación de lo que es la política de incorporación. En ella vamos a hablar precisamente de lo que es la política de reclutamiento y selección. Y esta es esencial para asegurar la incorporación del talento idóneo en cada posición dentro de una organización. Esta política no solo establece las directrices para atraer a los mejores candidatos, sino que también es fundamental para mantener la competitividad empresarial al garantizar que la empresa cuente con el capital humano necesario. Una estrategia bien definida de reclutamiento y selección es crucial para el éxito. Dicha política se encarga de detallar el conjunto de procedimientos, decisiones y recursos implementados por los equipos de reclutamiento para llenar las vacantes de manera efectiva. Esto incluye desde la definición del perfil deseado hasta la selección del candidato, abarcando tanto la promoción interna como la búsqueda externa del talento. Bueno, en este siguiente subtema vamos a hablar de lo que son los procesos para incorporar a las personas. Y bueno, representan estos procesos la ruta que conduce a su ingreso en la organización, es decir, es la puerta de entrada que solo se abre para los candidatos que tienen características y competencias personales que se ajustan a las que predominan dentro de la empresa. Las organizaciones cuentan con métodos de filtración que codifican las características deseables e importantes para alcanzar sus objetivos y su cultura interna. De ahí se escogen a aquellas personas que las reúnen en gran medida. El proceso de selección entonces consiste en encontrar lo que las personas ofrecen comparándolo con lo que busca la organización. Sin embargo, las organizaciones no son las únicas que seleccionan. Las personas también escogen dónde quieren trabajar y así en este punto se trata entonces de una elección que es recíproca y en el planteamiento tradicional nos vamos a encontrar con que predomina el enfoque operacional y burocrático, que obedece a un conjunto de rutinas y procedimientos que se ejecutan en secuencia y de manera uniforme. Hablamos entonces de una acción microorientada porque está puesta en lo que es el ajuste de la vacante, es decir, va a detonar el proceso que está totalmente orientado a la parte de la ejecución. La función del staff se encarga entonces de absorber totalmente el proceso y deja poca libertad de decisión a los gerentes. Con el enfoque tradicional, los especialistas del staff se encargan de monopolizar todo el proceso de incorporar a las personas.
En la actualidad predomina el enfoque estratégico, es decir, el proceso de incorporar a las personas es un medio para satisfacer las necesidades de la organización a largo plazo. La acción es macroorientada porque va más allá de cada puesto e involucra a la organización completa. De ahí su enfoque modular y global. El modelo es incremental porque busca mejora continua del capital humano y agregar nuevos valores a los activos intangibles de la organización por medio de la inclusión de nuevos talentos. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el reclutamiento de personal. En este apartado vamos a entender este proceso de reclutamiento en el cual la organización va a atraer a candidatos al mercado de recursos humanos para abastecer propiamente su proceso, y en realidad el reclutamiento va a funcionar como un proceso de comunicación, es decir, la organización se encarga de divulgar y ofrecer las oportunidades de trabajo al mercado de recursos humanos. Reclutamiento, tal como ocurre con el proceso de comunicación, es un proceso de dos vías. Comunica y divulga oportunidades de empleo al mismo tiempo que atrae a los candidatos al proceso de selección. Si el reclutamiento tan solo comunica y divulga, no alcanza sus objetivos básicos. Lo fundamental entonces es que atraiga a los candidatos para que sean seleccionados. Tenemos entonces lo que es el reclutamiento interno y el reclutamiento externo. En razón de su aplicación, el reclutamiento es interno o externo. Y vamos a entender entonces el reclutamiento interno, que va a actuar con aquellos candidatos que pertenecen a la misma organización, a la misma empresa, son colaboradores y que busca entonces, en este caso recursos humanos, promoverlos o transferirlos a otras actividades que pueden ser más complejas o más motivadoras. El reclutamiento externo, por otro lado, actúa con los candidatos que están en el mercado de recursos humanos y, por tanto, se encuentran fuera de la organización para someterlos a su proceso de selección de personal. Uno privilegia, es decir, el primero, a los trabajadores actuales para ofrecerles oportunidades mejores, mientras que el otro busca candidatos externos para hacerse de experiencias y habilidades que no existen dentro de la organización. El reclutamiento interno funciona por medio de la oferta de promociones, es decir, puestos más altos y por tanto más complejos, pero dentro de la misma área de actividad de la persona, y de transferencias, que son puestos del mismo nivel, pero que implica diferentes habilidades y conocimientos de la persona y situados en áreas de actividad diferentes dentro de la organización. Por su lado, para funcionar bien, el reclutamiento externo debe abordar el mercado de recursos humanos de manera precisa y eficaz a efecto de alcanzar y atraer a los candidatos que desea buscar. Y bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la parte del enfoque de reclutamiento. En este apartado del enfoque de reclutamiento nos interesa en primera instancia saber cuál es el propósito de reclutamiento de personas. Bueno, depende el enfoque del objetivo que se propone, ¿verdad? El reclutamiento puede tener por objeto buscar candidatos para ocupar los puestos vacantes de la organización y mantener el status quo, por una parte, y por otro lado también se puede concentrar en la adquisición de las competencias necesarias para el éxito de la organización y para aumentar la competitividad del negocio. Cuando el reclutamiento busca atraer candidatos para que ocupen los puestos vacantes y disponibles, entonces en ese punto vale la pena interesarse en atraer también lo que son las competencias necesarias para el éxito de la organización. Y bueno, entonces tenemos precisamente lo que serían las técnicas
de reclutamiento externo, ¿verdad? Las diferentes técnicas de reclutamiento. Y bueno, vamos a entender que mientras el reclutamiento interno abarca a un contingente circunscrito dentro de los trabajadores que son conocidos, el reclutamiento externo va a abarcar un enorme contingente de candidatos dispersos en el mercado de recursos humanos. Su ámbito de actuación es inmenso y los candidatos no siempre reciben las señales. Por tal motivo, el reclutamiento externo utiliza diversas técnicas para influir en los candidatos y atraerlos. Se trata de elegir entonces los medios más adecuados para llegar al candidato deseado, donde quiera que éste esté, para atraerlo a la organización. Las organizaciones con éxito siempre van a tener las puertas abiertas para recibir a todos los candidatos que se presentan de manera espontánea, aun cuando no puedan ofrecerles un catálogo, una carpeta de puestos, ¿verdad? Entonces, aquí entra una cuestión muy importante, que es la parte del currículum vitae, el cual se presenta o el cual presenta varias secciones. Lo primero que nos presenta este documento, este papel, son los datos personales, es decir, la información básica del candidato. ¿Qué trae? Bueno, contiene el nombre, tiene la edad, tiene la dirección, tiene el teléfono para contactarlo, correo electrónico hoy en día, y los objetivos pretendidos, es decir, qué puesto o qué posición desea dentro de la empresa. La formación escolar, es decir, todos los estudios que esta persona tiene, la experiencia profesional, empresas en las que ha trabajado y o trabaja todavía, las habilidades, las calificaciones profesionales, es decir, en qué está preparado, los principales puntos fuertes, así como sus competencias personales. Entonces, es muy importante este documento porque nos permite entonces conocer algunas características de esta persona que nosotros podemos en un momento llamar. Bueno, lo que sigue son las técnicas de reclutamiento externo, y dentro de las principales técnicas de reclutamiento externo tenemos los anuncios en los diarios, revistas, periódicos. Tenemos también las agencias de reclutamiento. Tenemos contactos con escuelas, universidades y agrupaciones. Tenemos los carteles o anuncios en lugares visibles. Tenemos también la presentación de candidatos por indicación de los trabajadores con los que ya contamos, la consulta a los archivos de candidatos previos, el reclutamiento virtual, el banco de datos de candidatos o banco de talentos que pudiéramos tener dentro de pues propiamente nuestra oficina. Y bueno, después de todo este proceso que hemos hablado, pues básicamente llegamos a lo que es la evaluación de los resultados del reclutamiento. Bueno, el reclutamiento no es una actividad que se pueda aislar de la estrategia de la compañía. Como los negocios cambian y surgen nuevas funciones cada día, resulta imprescindible contar entonces con personas flexibles, capaces de adaptarse a esos cambios constantes. El desafío principal del reclutamiento entonces es agregar valor a la organización y a las personas. Como cualquier actividad importante, el reclutamiento debe proporcionar los resultados a las dos partes. Y la evaluación de los resultados es importante para saber si el reclutamiento cumple realmente con su función y a qué costo. El reclutamiento entonces incluye una fracción considerable del mercado de recursos humanos. Y bueno, lo que sigue, ya casi para ir cerrando esta cápsula del día de hoy, vamos a hablar ya de lo que corresponde a la selección del personal. Y dentro de este apartado de la selección del personal, vamos a hablar primeramente de lo que es el concepto de selección de personal.
La selección del personal funciona como un filtro que solo va a permitir ingresar a la organización a algunas personas, aquellas que cuentan con las características deseadas, como ya lo habíamos mencionado previamente. Un antiguo concepto popular nos afirma que la selección consiste en la elección precisa, la persona indicada para el puesto correcto en el momento oportuno. En términos más amplios, la selección busca entonces de entre los diversos candidatos a quienes sean los más adecuados para los puestos que existen en la organización o para competencias que necesita, y el proceso de selección, por tanto, pretende mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño humano, así como la eficacia de la organización. Bueno, entonces aquí tenemos algunas cuestiones, como por ejemplo, tenemos básicamente la selección en primera instancia como un proceso de comparación. La mejor manera de concebir la selección es representarla como una comparación entre dos variables. De un lado tenemos los requisitos del puesto a cubrir, es decir, lo que el puesto exige del ocupante, y por el otro lado tenemos lo que es el perfil de las características de los candidatos que se presentan para disputarlo. La primera variable es producto de la descripción y el análisis del puesto, mientras que en la segunda se obtiene de aplicar las técnicas de selección. La primera variable se denomina X y la segunda Y. Cuando X, el referente de la comparación, es mayor que Y, la variable comparada, es decir, el candidato, pues no cumple con las condiciones ideales para ocupar un puesto y por lo tanto se le rechaza para ese puesto. Cuando X y Y son iguales, el candidato reúne las condiciones ideales para el puesto y por lo mismo se le aprueba. Cuando la variable Y es mayor que X, entonces el candidato reúne más condiciones de las que exige el puesto y por ello resulta superdotado para ese mismo puesto. Bueno, lo siguiente es comparar o identificar las características y pues después de comparar las características que exige el puesto, las competencias deseadas y las características que ofrecen los candidatos, puede suceder que varios de ellos puedan cumplir con estas condiciones y o tengan cuestiones muy similares para cumplir con este puesto, ¿verdad? Entonces, el órgano de selección, es decir, como recursos humanos, no puede imponer al órgano que solicita los trabajadores, que acepte a todos los trabajadores que han sido aprobados mediante el proceso de comparación, ¿verdad? Entonces, tan solo puede prestar propiamente lo que es el servicio especializado, que es emplear las técnicas de selección y recomendar a quienes consideren más adecuados para el puesto. La decisión final de aceptar o rechazar a los candidatos siempre es responsabilidad del órgano solicitante. Así, la selección es responsabilidad de los gerentes o jefes de línea y es tan solo una función del staff, prestación del servicio por parte del órgano especializado. Bueno, vamos entonces ahora a hablar de lo que son la identificación de las características personales del candidato. En este apartado tenemos que identificar y localizar las características personales del candidato. Esta es una cuestión básicamente de sensibilidad. Aquí se requiere tener un conocimiento razonable de la naturaleza humana y de las repercusiones que la tarea tiene para la persona que la desempeñará. Cuando aún no se ha llenado el puesto, la situación se complica porque requiere una visión anticipada de la interacción entre la persona y la tarea. Casi siempre las características individuales se relacionan con 4 aspectos fundamentales. El primero es la ejecución de la tarea en sí.
La tarea de ejecutar va a exigir ciertas características humanas o actitudes como atención concentrada o actitud para los detalles, atención dispersa o visión amplia. Incluye también las actitudes numéricas o facilidades para manejar números y cálculos, actitud verbal o facilidad para manejar la palabra o expresarse verbalmente, las actitudes espaciales o facilidad para percibir figuras o símbolos y actitudes auditivas, así como la facilidad para manejar sonidos o ritmos, etc. Eso es lo que correspondería a la primera característica. Por el otro lado tenemos lo que es la interdependencia con otras tareas. La tarea a ejecutar depende aquí de otras tareas para su inicio o terminación y exige ciertas características o actitudes humanas como por ejemplo atención dispersa e incluyente, facilidad para coordinar, resistencia a la frustración y a los conflictos, entre otras. Y bueno, en la tercera tenemos lo que es la interdependencia con otras personas. La tarea a ejecutar en este caso exige contacto con otras personas sin importar que estén encima, al lado o abajo de la jerarquía de la organización. Así, la tarea exige características personales como colaboración y cooperación con otras personas, facilidad para trabajar en equipo o en conjunto con otras personas, relaciones humanas, iniciativa, liderazgo, facilidad para la comunicación y expresión personal, entre otras. Y finalmente tenemos lo que es la interdependencia con la unidad organizacional o con la propia organización, es decir, con el área o departamento en el cual la persona va a trabajar o con la propia organización. En este caso, las características individuales del candidato deben ser compatibles con los objetivos del área o de la organización. Así que la comparación será entre las competencias que ofrece el candidato y las competencias funcionales u organizacionales requeridas. Bueno, para ir cerrando esta cápsula, vamos a hablar de lo que nos corresponde con ya propiamente lo que serían las técnicas de selección. Una vez que ya se tiene la información básica respecto al puesto a cubrir, entonces, pues después de tener esa situación de conocer toda la información respecto al puesto o a las competencias deseadas, la otra cara de la moneda sería precisamente obtener información respecto a los candidatos que se presentan. Y bueno, el paso siguiente es precisamente elegir las técnicas de selección para conocer, para poder comparar y para poder escoger a los candidatos adecuados. Las técnicas de selección se encuentran divididas o agrupadas en 5 categorías. Lo primero que tenemos es la entrevista, es como el primer proceso generalmente dentro de una empresa, es después de que llevaste o que entregaron o que recibieron los diferentes currículos, pues el primer paso, el primer proceso básicamente es una primera entrevista. Dentro de la parte de las entrevistas cabe mencionar que dependiendo del tipo de empresas, esta entrevista puede ser única, es decir, puede ser única en el sentido de que muy probablemente ya no hayas pasado ese filtro o ya no haya pasado el candidato ese filtro y bueno, pues hasta ahí quedaría, ¿verdad? Pero también puede ser una serie de entrevistas donde te va a entrevistar en primera instancia recursos humanos, posteriormente los jefes operativos
y muy probablemente la parte gerencial, ¿va? Dependiendo del tipo de empresa, es que las entrevistas pueden ser 1, 2 o 3. Y una vez que has concluido o que han concluido el candidato las entrevistas, bueno, que los siguientes son las pruebas de conocimientos o capacidades. Ese es parte del proceso ya de selección. Y en este apartado que estamos viendo lo que son las técnicas de selección, una vez que logran pasar los primeros filtros, pues bueno, van avanzando y los siguientes son precisamente las pruebas de conocimientos o de capacidades con el área a la cual quieran o para la cual estén buscando el puesto, ¿verdad? Los siguientes serían las pruebas psicológicas, también las pruebas de personalidad posteriormente, así como las técnicas de simulación. Todas estas técnicas de selección van a permitir rastrear las características personales del candidato por medio de muestras de su comportamiento, ¿verdad? Una buena técnica de selección debe tener algunos atributos como la parte de rapidez y confiabilidad. Además, debe dar el mejor pronóstico sobre el desempeño futuro del candidato al puesto. Este atributo se refiere a la eficacia de una técnica de selección para predecir el comportamiento del candidato en el puesto en función de los resultados que alcanzó cuando se sometió a esa técnica. Bueno, el proceso de selección de personal. La selección de personal es una secuencia de etapas, como ya lo habíamos mencionado, o fases por las que deben pasar los candidatos. Conforme los candidatos van superando los obstáculos, van pasando a las etapas siguientes. Cuando los candidatos no logran superar las dificultades, son rechazados y quedan fuera del proceso. Las técnicas más simples, económicas y fáciles están en las primeras etapas y las más caras y sofisticadas se encuentran al final del proceso. Por lo general, el proceso de selección utiliza una combinación de varias técnicas de selección y múltiples procedimientos, los que varían de acuerdo con el perfil y la complejidad del puesto a ocupar. Cada técnica de selección proporciona cierta información acerca de los candidatos y la organización utiliza diversas técnicas de selección para obtener toda la información necesaria para el puesto. Cuando mayor sea el número de técnicas de selección y tanto mayor sea la oportunidad de obtener información, mayor será el tiempo y obviamente mayor será el costo de operación. Bueno, pues con esto estamos concluyendo esta segunda cápsula. Ha sido un poco larga el día de hoy con respecto a estas cuestiones, pero es muy importante que todas estas cuestiones sean entendidas y abordadas. Por lo tanto, bueno, pues nos estaremos viendo ya en nuestra siguiente cápsula. Bueno, pues no me queda más que desearles, como siempre, mucho éxito y nos estamos viendo en nuestra próxima cápsula. Hasta pronto.